Hay muchos soldados, pero las fuerzas especiales son diferentes. En nuestro país es obligatorio el servicio militar, pero las fuerzas especiales son enviadas. No porque quiera ser fuerza especial pueda serlo, sino que la nación escoge a aquellos que son considerados como fuerzas especiales. Que yo haya decidido creer en Jesucristo, ir a la iglesia, es totalmente diferente a que Dios te haya llamado para creer en Él. Que tú creas en Jesucristo o que realmente Dios te ha llamado, te ha salvado para que creas en Él, es totalmente diferente. Las fuerzas especiales son llamadas desde el principio por una misión. Todos los soldados tendrán su misión, pero los de la fuerza especial tienen una misión diferente. Vi una película sobre la guerra y el líder va a buscar a su grupo de fuerzas especiales uno a uno y los llama. De entre ellos incluso había delincuentes, personas que estaban incluso en prisión por lo que han llegado a cometer, pero los selecciona como fuerzas especiales. Entonces, desde el principio son personas que son diferentes a personas normales. No son simplemente soldados, sino que llegan a la base militar con una misión especial. Y ahí aparece, es una película coreana donde el objetivo es matar al presidente de Corea del Norte. Es su objetivo. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos líderes en las iglesias y ancianos, pero yo veo que no hay muchos que Dios ha llamado en esta época para hacer lo que Él realmente quiere. Yo soy una persona que nunca había pensado en ser pastor. Por gracia pude entender el Evangelio y pude darme cuenta de esto. Para mí me alegraba tanto oír el Evangelio que el llevar la mochila del que predica el Evangelio era una bendición. Si pudiera simplemente andar con él conduciendo su coche, me encantaría hacer ese servicio solo por el Evangelio. Para mí todo esto fue una bendición y pude encontrar la misión. No es que yo quisiera hacerlo. Y en el momento que pude entender que Dios me ha llamado para compartir este Evangelio en esta época, mi vida de fe empezó a cambiar. Hay muchos pastores ya en el mundo. ¿Por qué yo también tengo que ser pastor y por qué Dios me hace plantar mi iglesia? Tengo una razón por la que yo también volverme pastor como otros muchos y levantar una iglesia como otros. Pues desde antes de comenzar mi iglesia yo encontré estas razones, entonces comencé. Es la misión que Dios me dio. Hay muchas personas que se han vuelto pastores porque sus padres son pastores también. Porque el pastor de tu iglesia te ha dicho, eres un buen creyente, ¿por qué no vas al seminario? O hay personas incluso que no les funciona bien la vida laboral y dicen, bueno, pues me vuelvo pastor. Pero también hay pastores que Dios realmente ha determinado que lo sean para el Evangelio. Si no has encontrado esta misión, cuando te viene el límite, te tambaleas.
Pero aquel que tiene claro que realmente Dios te ha llamado por el Evangelio, en medio de la dificultad, no tienes por qué temer. Porque entiendes que no es porque los hombres te han dicho que seas pastor, que te has vuelto pastor, sino que Dios te ha llamado para ser pastor. Entonces yo a los jóvenes de la iglesia de vez en cuando los llamo y me voy a tomar un café con ellos. Y a uno de ellos les dije esto. eh, ¿Tu mujer con la que te has casado fue tu primer amor? Le pregunté a uno de ellos esto. Y me dijo, sí. Y después me habló su corazón sincero. Me dijo, no, no era así, sino que yo tuve a otra chica. Entonces ahora, pues conoció a su mujer y se han casado y viven juntos. Entonces yo le he dicho esto. Yo también tuve un primer amor que no es mi mujer. Mi esposa no es mi mujer, o sea, mi primer amor. Y le hablé sobre mi primer amor. Y le hablé de lo que sentí cuando la conocí a este mi primer amor y entró en mi corazón. Entonces, desde ese momento, mi corazón, mi pensamiento solo pensaba en ella. Tener tiempo con ella, irnos y tener una cita juntos, era maravilloso. Entonces, él también pensaba en este tipo de cosas. Y porque yo hablaba de esto a los jóvenes, ellos se estaban sonriendo. Les gustaba lo que les estaba diciendo. Y de repente les dije, ¿por qué pensáis que os digo estas cosas? Hasta ahora habéis tenido experiencias donde os habéis encontrado con personas y habéis vivido hasta este punto del día de hoy. Habrá un itinerario por el que habéis caminado hasta ahora donde han aparecido señales en vuestra vida. ¿Cómo es vuestro encuentro con Dios desde que os encontrasteis con Cristo? ¿Qué señales y cómo ha marcado Cristo vuestras vidas a través de acontecimientos? ¿Lo veis o no? ¿Tenéis un itinerario, estáis viviendo bajo un itinerario donde la oración empieza a tomar lugar porque tienes una relación ya profunda con Cristo con el que habéis vivido varios años? ¿Tenéis esto o no? ¿Estas señales o no? En otras palabras, ¿veis el cambio de vosotros antes de conocer a Cristo, cuando le conocisteis y después de vivir, ahora que estáis viviendo con Cristo? Entonces, para explicar esto, yo les hablé acerca de el tiempo del noviazgo con mi primer amor. Entonces, hoy día te has casado con una mujer, pero tú has tenido una vida antes de conocerla y ella también ha tenido su propia vida. Y ahora que vivís juntos, aparecen cosas y señales que marcan vuestra relación. Todo el mundo vive bajo este itinerario y señales. Entonces, tienes que ser capaz de identificar tu itinerario del yo antes de haber conocido a Cristo y ahora con Cristo. Antes, pues vivías sin Cristo y ahora con Cristo ha de haber señales diferentes en ti. ¿Lo ves esto o no? Pero hay muchos creyentes que no lo identifican. Yo, por gracia de Dios, hace 27 años pude conocer a un drogadicto. Fue el año 97 o 98. Al ver el drogadicto entendí el problema espiritual. Vi que su problema era problema espiritual. Y me di cuenta que ese drogadicto tiene el mismo problema que yo. Me di cuenta que la diferencia es que, bueno, pues él toma drogas, yo no,
pero que fundamentalmente la esencia del problema es el mismo, el de él y el mío. A través del encuentro con esta persona pude entender que todas las personas, al igual que él, necesitan a Cristo porque tienen la misma condición. Simplemente es un resultado que apareció en su vida, la adicción a las drogas. Pero también veo que los que ni siquiera han probado la droga tienen los mismos síntomas que un adicto incluso. Y me di cuenta que esencialmente, en la esencia, en el fundamento, han de recibir el mismo tipo de sanidad. Entonces pude recibir la misión delante de Dios a través de este encuentro con un drogadicto. Pude ver que el fundamento de su problema espiritual es el mismo del que se droga como del que no. Dios me dio gracia a través de este encuentro para entender más profundamente y más concretamente a una persona. Y Dios me ha dado la gracia para que pueda realmente estar compartiendo más concretamente y más personalizadamente el Evangelio a una persona. Y ahora yo me veo que está bien, no me importa qué tipo de persona esté junto a mi lado, no me molesta para nada, porque veo que todos tienen el mismo problema. Entonces, en este mundo, en esta época en la que vivimos, veo que la adicción es un gran campo a través del cual puedo entrar para hacer el movimiento de evangelio y de evangelismo. Hay personas que son adictos a las drogas y cuando no las tienen se preocupan y empiezan a obsesionarse y viene miedo sobre ellos, pánico. ¿Vosotros entonces no tenéis miedos y pánicos por otras cosas? ¿Vosotros no os preocupáis al igual que ellos? Pues no tenéis dudas, no tenéis miedos, pues ellos se exageran mucho más por la adicción, pero en realidad es igual que vosotros. Por eso, la droga en sí no es el problema del adicto. ¿Pueden entonces dejar la droga? Hay muchas personas que toman drogas. Entonces, si crees en Jesucristo, ¿dejas la droga? Hay muchas personas que no toman droga y no creen en Jesús también. Entonces, ¿crees en Jesús para dejar la droga? ¿Es por eso que tienes que creer en Jesús? Entonces, porque crees, tienes que dejar de drogarte. Pienso que son cosas diferentes. No creemos en Jesús para simplemente solucionar mi problema. El problema de esta persona no es la droga en sí. Hay un problema en él antes de la droga, un problema mental, un problema en su cerebro, un problema que viene de estar separado de Dios. Es un problema que viene del pecado, que viene de Satanás. Para solucionar este problema fundamental, Dios envió a Cristo. Creo en Jesucristo para dejar de drogarme y si no puedes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de creer? Por eso, los creyentes de a todas las naciones, habéis de ser capaz de ver que todas las personas necesitan a Cristo. Yo, al ver mi vida, dije, no es mi problema. Yo pensaba que era el problema que yo tenía, pero me di cuenta que es el mismo problema que todo el mundo tiene. Un día Dios pudo mostrarme quién es Cristo y se volvió la respuesta a mi vida. Y me di cuenta que no es una respuesta que el hombre puede dar. Y me di cuenta que es la respuesta que Dios da y que todo el mundo necesita. Si esto lo empiezas a ver en ti, puedes ver qué es lo que necesitan las 237 naciones y 5.000 tribus.
Entonces yo, desde que tengo esta seguridad, yo sé que un día va a abrir las puertas a las 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso yo no tengo ni prisa y puedo esperar, ni me preocupo. Yo hace 10 años pude entrar a un hospital psiquiátrico y con el director y trabajar con él. Y hubo un momento donde, por problemas legales, el hospital no pudo continuar ese servicio, pero yo seguí recibiendo la guía bajo el Ministerio de la Sanidad. Pasaron 10 años y esta persona ha venido a verme de nuevo y yo solo hablé con él por teléfono y le dije a mi copastor que fuera a hablar con él. Yo no he ido a buscarle ni me he preguntado dónde está, pero él solo ha venido a verme. Si tú tienes la respuesta al problema mental, muchos afligidos mentalmente vienen a ti. No es que tienes que llegar a ser testigo, sino me serás testigo. Si de verdad tienes la respuesta, vienen a ti aquellos que necesitan la respuesta y empezarás a ver concretamente sus vidas. Empezarás a darle la respuesta concreta del Evangelio. Por eso yo conozco el estado que yo tenía antes de conocer a Cristo y el cambio que ha venido a mi vida al conocer a Cristo. Hay muchas iglesias, es así, desde iglesias pequeñitas a iglesias mega iglesias gigantes. Y la iglesia parece que crecen como los bosques, pero en el campo no hay iglesias. Alrededor hay muchos lugares de culto e iglesias locales, pero en todo el mundo el domingo se juntan en las iglesias y dan culto. Pero acaba el domingo, el culto del domingo y vas al campo y no ves ninguna iglesia. El domingo hay muchas personas en las iglesias, pero durante la semana no hay iglesia en el campo. No hay personas predicando, dando la respuesta en el campo durante la semana. Cuando vas al campo te das cuenta, no hay personas que puedan dar una respuesta en Cristo. Yo veo que los adivinos siempre ponen sus marcas de que son adivinos en la ventana de su casa y la gente viene a recibir una respuesta aunque sea incorrecta y se la dan. Y estos adivinos continuamente a lo largo de la semana están dando respuestas incorrectas a personas que vienen desesperadamente a buscar algo. Los creyentes reciben gracia el domingo y durante la semana no hay iglesia en el campo. Hay iglesias que tienen buenos programas donde hacen que sus fieles devocionen en la iglesia, se vuelvan buenos miembros para toda la vida en la iglesia, pero no se vuelven miembros que pueden compartir esta respuesta en el campo. ¿Por qué Dios me ha hecho plantar una iglesia y volverme y hacerme pastor? Yo he entendido la razón por la que Dios me ha dado esta gracia y desde ese momento todo mi pasado se ha vuelto plataforma para mí. Entonces yo empiezo a creer en la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía de Dios, Dios me ha preparado en este momento. Me ha, me ha predestinado y proveyendo de todas las cosas en el momento que Él ha decretado, hace que la obra se levante. No soy yo, sino que es Dios a través de mí. Desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio Dios me ha llamado con un plan, con un propósito. Me ha predestinado de esta forma, por eso, como pastor, plantando mi iglesia. No soy yo, sino que Dios lo había preparado así para mi vida. Por eso no tengo ni prisas ni ansiedad porque deseo algo, sino que si Dios lo hace, sé que lo que ocurrirá. Entonces, donde voy, veo lo siguiente, que yo quiera ser pastor o que Dios me haya llamado para ser pastor es totalmente diferente.
La persona que realmente ha encontrado este llamado ve la misión de Dios. Tienes que encontrar esa misión. Tú no puedes encontrarla, sino que Dios te la va a dar. Por eso yo planté mi iglesia. En ese momento era dependiente, completamente, no tenía nada. Pude empezar con un creyente y una persona que estaba recientemente compartida la iglesia en sí. Y cuanto más tiempo pasado, más me di cuenta, es gracia de Dios. Dios desde el principio me ha llamado y me ha dado gracia y he visto cómo su palabra se ha cumplido a lo largo de toda mi vida hasta aquí. Por lo que a mí no me preocupa el futuro, sino que tengo grandes expectativas de lo que Dios hará. Hay muchas iglesias que se han plantado en Corea y el 78% de ellas son dependientes de otras grandes iglesias. Y también hay mega iglesias gigantescas. Empezando en el top 10 de las iglesias más grandes del mundo, hay una gran mayoría que están en Corea del Sur. Entonces, que sean pequeñas es el problema. Entonces, porque es una mega iglesia donde hay muchas personas, es lo bueno. No ese es el estándar de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia del aposento alto de Marcos, la iglesia primitiva que Jesús estableció? Es la iglesia que estaba bajo la corriente principal. En otras palabras, eres la iglesia que realmente está bajo el deseo de lo que Dios quiere hacer o no. Eso es todo. Has de tener la misión a ti, para ti como persona, pero también la misión para contigo y la iglesia. Por eso yo he visto, el problema del campo es un problema espiritual. Cristo es la respuesta que todo el mundo necesita, pero en el campo no hay personas predicando esto. El problema del hombre no es la ética o la moral, sino que es un problema espiritual. En el campo es un campo donde las personas ahí están atrapadas por un ser espiritual quien es Satanás y ellos no lo saben. Y no hay la iglesia que está dando la respuesta al problema espiritual. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios me ha dado la misión y tengo que plantar mi iglesia? ¿Soy la iglesia para hacer eso o no? Sin entender esto, ¿es bueno que tu iglesia se avive y venga mucha gente? No se trata de que si tu iglesia es grande, pequeña, hay mucha gente o poca, sino que realmente están bajo esa misión o no. A mí Dios me ha dado esto. Y esto, como testigo, después de que han pasado unos años, yo me pongo en el púlpito a predicar en las iglesias del mundo. De verdad, la iglesia, aunque tenga muchas dificultades, la iglesia que tiene esta misión funciona. Para ello, Dios trae estas evidencias en su vida. Entonces, para hacer la evangelización del mundo, Dios te da el encuentro con esos discípulos que Él ha preparado. Las personas preparadas por Dios en su horario empezaban a venir y pude encontrarles. Entonces, un día pude ver incluso profesionales y levantamos un musical donde a través del musical cambiamos la cultura, hacemos la batalla espiritual con la cultura, donde también grabamos el Evangelio en la siguiente generación.
El campo al que van vuestros hijos es un campo lleno de cultura de demonios y cultura oscura. Y Dios nos ha dado el grupo del musical donde levantan estas obras de arte de los musicales a través del cual están influenciando a toda la cultura. Dios nos ha dado este sistema que es el musical para hacer la pelea con la cultura de la luz. Por eso, ¿qué va a hacer nuestra iglesia en el futuro? ¿Qué es lo que hace nuestra iglesia? Tenemos la respuesta. Dios nos ha dado a nuestra iglesia la misión personal, a la iglesia y para el futuro. Si esto está en ti también, Dios obra en tu vida. Yo desde el principio llevo muchos años en la iglesia de a las naciones, pero no tienes esta misión. No, si yo llevo escuchando este mensaje muy poquito, está bien, aunque no lleves mucho tiempo, no importa. Es que no es lo importante si llevas mucho o poco, sino si realmente tienes esta misión junto con nosotros o no. Esto es nuestra iglesia. El problema del mundo, el problema de las personas es un problema espiritual. Y si tú tienes esta respuesta, vienen las personas que Dios ha preparado para salvación. Si entiendes que esto es gracia, aunque tengas que dar todo lo tuyo, entenderás que no es una pérdida para nada. Muchas personas llevan mucho tiempo yendo a la iglesia y porque ha pasado muchos años se vuelven líderes y obreros, pero realmente viven bajo miedos y pánicos en su día a día por el futuro. Si realmente encuentras esa misión, qué es lo que Dios quiere de ti, para qué Dios te ha llamado y te ha guiado hasta este lugar, de verdad, no se te tambaleas, no te tambaleas para nada. Entonces, si es así o no, ¿lo has encontrado o no? Eso es cambiar tu estado espiritual. Es así. ¿Qué es lo que te da tanto miedo y te preocupa? Inmo, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? Si encuentras esto, no tienes por qué preocuparte ni vivir con miedos. Dios guía tu vida. En medio de problemas podrás dar gracias. Parece que he perdido algo en mi vida, pero si es para encontrar esta misión, será ganancia para ti. A Chiun le iba muy bien en su negocio y estaba ganando mucho dinero y ahora de repente se ha derrumbado, pero a través de esto está encontrando esta misión. Podrá dar gracias porque ha perdido su negocio. Pues ya está. Es lo importante. Si aquel que encuentra esto es la fuerza especial de élite que Dios ha preparado para el evangelismo. No te preocupes ni tengas miedo. Si puedes realmente entender esto a través de tu problema, puedes dar gracias. Es mejor que tu negocio se haya derrumbado y puedas encontrar esta misión o que tu negocio vaya bien y la gente te reconozca y te tenga envidia, pero no conozcas esta misión. ¿Qué es mejor? ¿Qué tipo de vida quieres? Si de verdad un día entiendes esta obra de Dios en ti, la obra se levanta de forma diferente en tu vida.
a Kim Chi-hwan, que es un actor que empezaba a ser reconocido, donde estaba ganando dinero, le he dicho, déjalo todo y ven aquí a donde yo vivo. A él le iba bien, pero al venir aquí, él pensaba, ¿y qué hago aquí? Desde aquí, ¿cómo voy a ser profesional? Desde aquí, ¿cómo voy a conseguir los buenos puestos o papeles para ser actor o hacer el musical? ¿Qué hago aquí? Al principio pensaba esto, pero ahora ha cambiado por completo y sigue cambiando. Por eso, tienes que ser la persona que puede cambiar a otros. Nos tenemos que levantar como la iglesia que tiene las fuerzas especiales de evangelismo que son capaces de cambiar a un nuevo creyente. En otras palabras, aquellos que pueden realmente cambiar a una persona espiritualmente. Aquellos que pueden hacer que los que vienen puedan ser comisionados el día de mañana como los esparcidos. Ese tipo de iglesia es la que tenemos que ser. Entonces, no nos preocupamos por nada. Vosotros me conocéis. ¿Dónde yo empecé la iglesia? No tenía edificio. Pusimos un sofá y empezamos la iglesia. Y mirar ahora la iglesia, lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién ha hecho esto? Dios lo ha hecho. ¿Y en el futuro? Dios obrará aún más grandemente. Yo lo veo así. ¿Cómo Dios obra? Yo veo que Dios me va a guiar en el futuro. Y el diácono Itek ha venido y me he encontrado con él y he podido hablar con él. Entonces le he dicho, continúa esto en tu campo. Continúa haciendo este ministerio como lo estás haciendo en tu campo. Y cuando pase el tiempo verás lo que está ocurriendo, lo que habrá ocurrido. Tenéis que entender qué es lo que Dios viene a decirnos hoy a través del libro de Gálatas, capítulo 2. Pablo entró a la región de Galacia y predicaba el Evangelio. Y había personas que empezaron a escuchar por primera vez el Evangelio y lo recibían, pero después de un tiempo estos nuevos creyentes se tambaleaban. ¿Cómo tenéis que ayudar al nuevo creyente? Pablo está diciendo esto en la escritura. Yo os he predicado el Evangelio, habéis empezado la vida de fe en la iglesia y ha habido un momento en tu vida donde te estás tambaleando. ¿Por qué te tambaleas? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú si se tambalean? Para eso Dios nos ha dado esta escritura. Has escuchado el Evangelio, lo has recibido, pero por cierto problema te tambaleas. ¿Por qué ocurre esto? Tienes que entender la razón de por qué no tiene más remedio que tambalearse. Es el acontecimiento que Dios ha permitido para cambiar lo que está grabado en ella incorrectamente. Para que no se tambalee con otras cosas que no es el Evangelio, para que se vuelva más solo Evangelio en su vida. Pero la iglesia no está sabiendo hacer esto. De forma real, no está pudiendo nutrir a alguien que se está acercando a Dios nuevamente, recibiendo a Cristo. Después de que haya recibido salvación, no le están ayudando, nutriendo para que crezcan y se vuelvan obreros importantes de la iglesia. En otras palabras, tienen que cambiar su estado espiritual. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio y lo reciben,
Cuando hablamos que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios para el hombre, muchas personas que están en medio de dificultades, por ello es que reciben y creen en Él. A través de vosotros seguro que hay personas que han aceptado a Jesucristo. Pero ¿cuántos hay que caminan contigo la vida de fe que han aceptado a través de ti? Claro, tú predicas el Evangelio, se lo has explicado a muchos y algunos han aceptado. ¿Cuántos de ellos están caminando contigo en la misma dirección? ¿Cuántos de ellos han cambiado después de recibir a Jesucristo? ¿Cuánto han cambiado su estado espiritual? No es el problema que no hayan cambiado, sino que tú no tienes ese mensaje que los puede hacer cambiar. Entonces, esto es lo que ocurrió en la región de Galacia después de que Pablo predicaba el Evangelio a muchos nuevos creyentes y un mensaje que Dios hoy nos está dando. La iglesia se tambaleaba por falsos profetas que decían mentiras, ellos se tambaleaban. Porque se tambaleó es que Pablo escribió esta carta de los Gálatas. Mirad las iglesias de Corea, las iglesias de todo el mundo, están hablando el Evangelio, pero se tambalean y no son capaces de levantar a una persona dentro del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que hacerlo correctamente, para que no se tambaleen. ¿Por qué te tambaleas? Porque no ha cambiado lo grabado en ti. Porque no has grabado lo nuevo que ha de grabarse en ti y no has echado raíz en ello. Por eso te tambaleas. Hay algo grabado en ti. No saben qué es el pecado original. Pensarlo bien. Los judíos, el pueblo de Israel. Dios les ha dado gracia y centrados en esta gracia, Dios ha levantado el aposento alto de Marcos. Entonces tenéis que entender la corriente del aposento alto de Marcos. Los judíos han podido entender esto, que Dios los llamó por adelantado y les dio el Evangelio, pero ellos se quedaron en las tradiciones diciendo, aunque creas en Jesús, ahora tienes que circuncidarte. Ellos sí han entendido, en Jesús está la salvación, pero tienes que guardar las tradiciones y tienes que guardar la ley, circuncidándote. Esas personas están dentro de la iglesia. ¿Conocéis el acontecimiento de Pedro con Cornelio? Y Pedro tenía también esta mentalidad de judío. Entonces ahí aparece en la visión de Pedro, donde aparecen esos pergaminos, donde como judío, él dice no puede comer de los animales impuros. Y Dios le dice, yo he creado todo esto, ¿quién eres tú para decir que es impuro? Cómetelo. Entonces Pedro lo entiende y lo come y alguien llama a la puerta de su casa y aparece una persona enviada por Cornelio, que era un general. Entonces entendió, este es el plan de Dios y fue a ver a Cornelio. Y Cornelio estaba esperando con una actitud muy buena, esperando y recibió a Pedro. Pedro, al explicar el Evangelio, vio como el Espíritu Santo obró de la misma forma en Cornelio, quien era un gentil. Entonces ahí, por eso vino un problema. Que tú eres judío y no guardas las tradiciones y vas a casa de un gentil y comes con él. El ambiente de la iglesia cambió de esta forma. Las personas que estaban reunidas en el aposento alto de Marcos eran judíos que habían creído en Jesús, quien era el Cristo, pero aún así tenemos que guardar nuestras tradiciones judías y tenemos que circuncidarnos. Tenían este pensamiento. No entendían realmente. No entendían esta profundidad del pecado original. Tienes que saberlo. Por cambiar tu actitud no se soluciona esto. Por eso Pablo continuamente criticaba esto.
Y en Gálatas 2 aparece lo que ocurrió cuando él comía con los gentiles. Entonces, Jacobo, que era uno de los representantes de la iglesia de Jerusalén, entonces él llegó a la iglesia de Antioquía. Hay muchas personas que no tienen el evangelio, pero aparentan que tienen el evangelio y con esa posición van dando vueltas por ahí. Entonces había personas que decían, no, Jacobo me ha enviado, o los apóstoles me han enviado, o vengo de Jerusalén, como aparentando que me envían desde la iglesia y están por ahí haciendo otras cosas, donde son personas que sí han llegado a creer en Jesucristo, pero con sus tradiciones, con sus formas que tienen en ellos, van influenciando a todo el campo y miran y juzgan y llegan a la iglesia de Antioquía y se encontraron con Bernabé, con Pablo y Tito. Al oír Pedro que, aunque estaba comiendo cuando estaba donde Cornelio, que estaba comiendo con gentiles, al oír que habían venido de Jerusalén, se levantó, se limpió la boca y como que hizo como que no había comido con ellos. Entonces Bernabé también dijo, esto es extraño. Entonces también Bernabé salió de la casa. Entonces Pablo empezó a decir esto sobre Pedro. ¿Por qué lo dijo y lo escribió en esta carta donde es algo tan oficial? Porque pensaba que esto iba a ser un gran problema para el futuro y la verdad del Evangelio. Por eso hablaba del solo Evangelio, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por eso habló estas cosas. Que os venga dificultades es porque no habéis guardado la ley, o es que tenéis que circuncidaros para que recibáis la salvación. No es eso lo que predica el Evangelio. Tenemos fe. Es por fe que me vuelvo justo, no por ser circuncidado. Pablo entendió que él no era justo, aun conociendo la ley. Por este problema y que estas personas de Jerusalén llegaron, Pedro llegó a confundirse y caer y pensar en su conciencia. Se volvió alguien que perdió por un momento esta esencia del Evangelio. Por eso, en Gálatas 2:20 no es cualquiera estas palabras. Tenéis que entender la razón por la que Pablo no tuvo más remedio que decir estas palabras, que juntamente con Cristo estoy justificado. Las personas no conocen el pecado original. El pecado original. Que estés confundido pensando que si vives correctamente, agradando a Dios, puedes ser salvo, eso es un gran error. Tienes que entender que con guardar toda la ley es suficiente, pero que tienes un estado donde no puedes guardarla. Por eso Dios nos dio la ley para que identifiques que eres pecador, no para otra cosa. No conocen el pecado original. No saben realmente cuál es el problema del hombre. Es que están separados de Dios. El estar separado de Dios es pecado. El estar bajo esta condición quiere decir que estás bajo la obra de Satanás, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni uno en este mundo.
Ah, es que esta persona es muy buena, por eso es salva, es una gran confusión. El pecado original está en ella. Por mucho que seas una persona correcta, ética y moralmente, no, eso no te va a salvar. No conocen el pecado original. No, los judíos no conocen el pecado original. Sin conocer este problema que están en ellos, se esfuerzan de tal forma que quieren vivir correctamente intentando alcanzar algo que no pueden por sí mismos. Por eso cuando ven a alguien que no lo hacen tan bien como ellos, les sale algo del corazón, de su boca, que no, donde no pueden entenderlos. No conocen el pecado original. En otras palabras, no conocen el problema del hombre. No conocen que el hombre está muerto, que el espíritu del hombre realmente murió y que la evidencia de que está muerto es que quedaron atrapados por Satanás. El hombre es un ser espiritual y solo puede ser feliz cuando disfruta de que Dios está junto con él. Pero esa relación con Dios se rompió y ya no pueden estar juntos con él, por eso les vienen los problemas. En mi corazón, en mi pensamiento, ya tengo ese problema debido a mi condición de que estoy separado de Dios. Y que tú pienses que si lo haces bien, si crees bien, si llegas a conocer mucho sobre Cristo, te va a ir mejor, es un malentendido que tú tienes. Por eso las personas no tienen más remedio que vivir bajo el yo, lo mío, mi éxito. Porque no conocen esto, todo es su propio estándar, donde están atrapados en esas trampas que Satanás utilizan para mirarse, que les hace mirarse al yo, lo mío y mi éxito. No, si no puedes ver esto, no puedes cambiarlo. Y van con esto a la iglesia y dan culto. Parece que aparentemente creen en Cristo, porque vienen a la iglesia y creen en Jesús, pero tienen el mismo estado espiritual que un no creyente, centrado en el yo, lo mío, mi éxito. Están grabados echando raíz y la naturaleza de esto. Viven de esta forma. Por eso, ¿qué es lo que no conocen? Satanás. Hay personas que dicen, no, Satanás es algo, es un concepto, es una metáfora. Tienes que entender, los demonios, no, esto es algo metafórico que tú tienes que entender que puede que ocurrir así. No lo conocen para nada. Los no creyentes, tenéis que mostrar esto bien. De verdad, tenéis que ser capaces de tener el mensaje que puede cambiar el estado espiritual de un nuevo creyente que recibe el Evangelio a través de ti. Y transmitirles no un Evangelio diferente, sino solo Evangelio. A través de la fe recibes la salvación. No es la circuncisión. No es, a través de Cristo es suficiente. No habléis, cree en Jesucristo. Bueno, y ahora que crees, tienes que dar ejemplo, deja el tabaco, deja el alcohol, deja esto, lo otro. No digáis esas cosas. No es eso evangelio. Por fe recibís la salvación. Por gracia que te es dada, puedes creer para salvación. Eso es un regalo. Tienes que dejar la droga, tienes que dejar el tabaco, puedes hacerlo. Si Dios hace que lo dejes, gloria a Dios y lo dejas. Pero no es la razón por la que tienes que creer en Jesucristo. El problema del hombre no es ese, sino que es un problema espiritual. Tienes que entender por qué tienes que hacer la vida de fe. Es una batalla espiritual. El problema del hombre es Satanás. Hay personas también que no fuman y son no creyentes.
Hay personas que no toman alcohol y son no creyentes. No se trata de que si fumas o no. Está bien entonces fumar y creer en Jesucristo. No es esa la cuestión. Pero vosotros miráis estas cosas si están en el creyente o no, o en la persona o no. Es que yo he aprendido más que tú. Es que yo llevo más años que tú. Es que yo sé más versículos que tú. Yo he hecho más entrenamientos que tú. Pero tú mismo te oprimes a ti mismo. ¿Es así o no? Es así. Por eso, cuanto más pasa el tiempo, más está desapareciendo el evangelio en las iglesias coreanas. Vamos a poner ejemplo que explico el evangelio a una persona y lo recibe. Pero, pero en Corea últimamente te dicen, yo prefiero ser católico. ¿Por qué? En la iglesia católica coreana no me dicen que tengo que dejar de fumar o de beber. Y a mí me gusta beber. En mi iglesia yo tengo una sala de fumadores. En el tejado incluso están los ceniceros para que los creyentes al acabar el culto puedan subir a fumar. Prefiero que fumen aquí y que vengan de nuevo al segundo culto. ¿Puedo fumar? Pues claro, eres fumador. Es que yo bebo. ¿Puedo beber y creer en Jesucristo? Cree en Jesucristo. ¿Es así o no? ¿Por qué no me contestáis? ¿Podéis fumar o no? No creáis, no creéis, no crear un ambiente extraño en la iglesia. Ay, es que no puedo fumar, voy a la iglesia. Bueno, pues voy a terminar con estos malos vicios y ya empezaré a ir a la iglesia. De momento voy a solo escuchar los mensajes. Toda la vida pasará y no podrás venir. Tu problema no es que si fumas o no. Tienes que cambiar tu destino. Tienes que dejes el alcohol, es que crees muy bien. Era una persona que fumaba y ahora ha creído en Jesucristo y ha dejado de fumar. Entonces es que lo está creyendo bien. ¿Eso es lo que significa? Hay personas que fumaban toda su vida y un día dicen, ya voy a dejar de fumar y dejan de fumar siendo no creyentes. Que no, Dios no nos dio a Cristo simplemente para que dejes de fumar o de beber. No es que eres justo por tus actos. Por la fe es que tú eres justo en Cristo Jesús. Dios no mira en ti otra cosa. Si realmente entiendes a Cristo o no en tu vida, eso es lo que Dios mira en ti. Por eso, lo grabado. La aceptación no es cualquier cosa. Por ley, estás muerto, acorde a la ley. Estás muerto espiritualmente. Entonces, te aferras a un yo que está muerto. ¿De qué te sirve eso? Entonces, por, por la ley, estaba realmente muerto. En el 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y en el 20 habla de cómo vive o cómo ha de vivir en Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice. Por fe habéis recibido la salvación, no a través de tus acciones. A través de la fe en Cristo has recibido la salvación. Por Cristo, en Cristo estás juntamente con Él crucificado. Estás realmente muerto espiritualmente y con Él has sido crucificado. Aquellos que creyeron en Él, aquellos que lo recibieron, Dios los dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa aceptación, en otro, explicado de otra forma, es el bautismo. Es el bautismo espiritual. Entonces, acorde a la Biblia, el bautismo lo hacen sumergiéndose en el agua, porque significa que estás muerto. Lo sumergen al agua como que está muerto. Pero por Cristo sales del agua, vuelves a vivir. Es el significado de el bautismo. Acorde a la ley, estás muerto. Pero por la fe en Cristo, vuelves a vivir. Pero tú te estás aferrando a ese yo que estaba muerto bajo el agua, no al nuevo yo en Cristo. Entonces, ¿creo en Jesucristo y puedo vivir como me da la gana? No estoy diciendo esto. Hay personas que con maldad lo malinterpretan siempre. Vosotros sois mis creyentes, tenéis que conocer esto bien. Estabais muertos y en Cristo vivís, pero tu vida es débil. Por eso continuamente a través de mis situaciones yo entiendo que si no es Cristo no funciona nada en mi vida, que es el plan de Dios para mí, que todos los días yo necesito a Cristo, yo me di cuenta al ver mi vida y ha de ser Cristo en mí y he de ser lleno de Cristo cada día. Cuando esto venga a tu vida, no caigas otra vez en el legalismo que si esta persona hace esto o lo otro, sino que veas la razón por la que necesita a Cristo. Por eso, no, Pablo, a través de esta situación, cambiaba lo grabado en ellos. Pablo era una persona que tenía ese mensaje para cambiar el estado espiritual de una persona. Una persona que realmente era, de entre los fariseos, el más fariseo, aquel que conocía todas las tradiciones que vienen desde su padre. Una persona que para aprender mejor estas tradiciones incluso se había ido al extranjero a estudiar. Y Dios vino realmente a él. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy aquel a quien tú persigues. Con esas palabras, Pablo cambió por completo. Hoy tienes que cambiar realmente tu dueño, no yo, sino Dios en mí. Tienes que echar raíz en esto. Es mi corazón y mi pensamiento. Si esto nace del yo, es el Jesús a quien yo quiero creer. El centrado en el yo, el Dios, el Jesús en quien yo quiero creer. Yo creo concretamente y diligentemente lo que a Jesús quien yo quiero. Si es una fe centrada en el yo, si es la fe en la que yo quiero creer, es una religión lo que estás haciendo. No es eso, sino que Dios nos dio a Cristo. Es una fe de creer en Cristo, pero sin conocer a Cristo. Yo me esfuerzo en creer en Dios,
y hago lo mejor para creer en Él. Todo mi corazón, con toda mi mente, yo me esfuerzo en creer. No es eso en sí. Tu corazón, tu pensamiento, aunque lo haces con buenas intenciones, están separadas de Dios. No deja de ser tu pensamiento y tu corazón, pero no se trata de eso, sino el corazón que Dios me da. Mi corazón, al entender que si no es Cristo en mí, no funciona. Al ver mi corazón y mi pensamiento que aparece en mí porque viene de un estado donde estaba separado de Dios, ahora lo cambio al creer realmente en Cristo. En eso es de echar raíz. Esto grabado es lo que hay en mi alma. Y es Satanás quien era el dueño de nuestras vidas. Tenemos que cambiar ese dueño. Tenemos que cambiar el dueño. ¿Y cuál es tu corazón y pensamiento? No se trata de tu corazón y tu pensamiento, lo que tú quieres o deseas, sino lo que Dios te da. ¿Quién es el dueño de tu vida? Cristo. No es lo que tú quieres, lo que hay en tu corazón y pensamiento. Lo que hay en tu corazón y tu pensamiento no tiene nada que ver con Dios. Siempre Dios sabe que lo que hay en el corazón y pensamiento de las personas no es malvado, no es bueno. Por eso nos envió a Cristo. Tu pensamiento y corazón, si vienen de un estado separado de Dios, es corrupción delante de Dios. Tu pensamiento y corazón ha de ser lleno de lo de Cristo, de Jesús quien vino a Cristo, la cruz, la resurrección. Tienes que ser capaz de reconocerte a ti mismo como aquel que no funciona si no es Cristo. Si no es así, tu estado espiritual no cambia para nada y te viene incluso demencia, te vienen problemas mentales de muchos tipos. Empiezas a ser afligido, empiezas a oír voces, empiezas a imaginarte cosas, a obsesionarte con cosas que ni siquiera han ocurrido. Tu corazón, tu pensamiento empieza a estar dividido, que te hace obsesionarte con situaciones. Si un día realmente empiezas a experimentar a Cristo y a disfrutar de Él, verás como toda esta oscuridad se derrumba y tienes paz. Por eso, pon esto en tu corazón, lo que hay en ti, el corazón de Dios. Entonces, Dios es el que se ocupa de todas las cosas. Es el corazón de Cristo, acorde de la fe, a través, por gracia, por medio de la fe, a través de la fe, está en ti. Esto no viene de ti, sino que es dado por Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Es a través de la fe, por gracia, a través de la fe que se te ha dado esta salvación, para que no te alardees de ella, sino que es dada por Dios. Es un regalo. Entonces, en tu pensamiento y corazón aparece sanidad. No se trata de tu obsesión o tu preocupación, porque tu pensamiento se atrapa en estas cosas, es que tu corazón se divide. Y de esta forma la gente intenta evadir este pensamiento y corazón, y de esta forma caen en adicciones para evadir esto. Esto cae en su corazón y pensamiento. Qué bueno sería si pudieras cambiar por ti mismo tu pensamiento y corazón, pero no es así, sino que te viene acorde a lo que ha sido grabado en ti y has echado raíz, se ha vuelto tu estilo de vida, tu naturaleza.
Por eso han creído en Jesucristo, pero al no cambiar esto, tu estado es el mismo que el de antes. Y cada vez que alguien dice algo a tu persona, tu fe incluso se tambalea. Pablo, si no es ni apóstol, ¿cómo le sigues a él? Ah, Pablo no es ni siquiera apóstol, por eso él dice, solo tienes que creer en Jesucristo, porque no es nadie, ni tiene nada. ¿Cómo va a ser eso así? Con creer en él no recibes la salvación. Tienes que llegar a conseguir esto y lo otro. De verdad, los creyentes de a las naciones tenéis que ser los creyentes de solo Cristo. ¿Cuál es la naturaleza? Es que no son capaces de salir del destino. Por eso van a la adicción. Continuamente aparecen desastres en su vida de forma repetitiva, situaciones, conflictos repetitivamente que aparecen en ellos. Por eso acaban intentando evadiéndolos con adicciones. Cristo que está gobernando en vuestra vida, ¿qué es lo que ocurre si realmente está gobernando en ti? Tu estilo de vida, tu cuerpo. Aparecen evidencias. En tu vida aparecen evidencias. Eso es, me seréis testigos. Tienes que cambiar esto. Tienes que cambiar lo grabado en ti. Tienes que cambiar lo que, tu raíz. Tienes que cambiar tu naturaleza. Si la iglesia a la que estás yendo no te puede ayudar a hacer esto, te vuelves como la iglesia de Gálatas. Por eso Jesús, o sea, Dios nos dio esta palabra. No creéis o no ayudéis a los nuevos creyentes de tal forma que después, el día de mañana, se tambaleen. Desde el principio, darles solo evangelio, ayudarles a echar raíz. No hay otro evangelio, un diferente evangelio, no lo hay. Es Cristo más algo, es religión. Si Cristo no es suficiente para ti, tienes que guardar la ley. Eso no es evangelio. La razón por la que Dios tuvo que enviar a Cristo, ese Cristo que vino, que es Jesús, y cuando murió, ¿qué es lo que ocurrió? Tienes que entender esto realmente. Tienes realmente que entender que Él vino de esta forma a ti. Tienes que realmente llegar a entender por qué realmente vino a morir. Que Él muriera y resucitara y yo que pueda creer hoy en Él es lo que me hace ser hijo de Dios. Esto ha de grabarse en ti. Yo que estaba muerto por lo que Cristo consumó, ahora vivo. El Espíritu ahora está en mí. Entonces, ¿quién es el dueño de mi pensamiento y mi corazón? A través de Cristo he de ser lleno de y disfrutar de este Dios trino en mí para que gobierne incluso en mi pensamiento y corazón. Es el Dios trino en mí quien me da la salvación. Cuando aceptas a Jesucristo, te recibes la salvación y el Espíritu es aquel que Dios envía a aquellos que han recibido la salvación. Cuando entiendes a Cristo y lo recibes, puedes entender realmente quién es Dios. En el momento que entiendes y recibes a Jesucristo, tu alma empieza a vivir. Desde ese momento es Dios quien empieza a gobernar tu pensamiento y corazón. Y en tu vida empiezan a levantarse las evidencias de el Espíritu Santo en ti. En el momento que lo crees, el Espíritu de Dios está en ti. Es el ángel del Señor quien realmente se ocupa y está a tu servicio. Entonces, cuando realmente es solo Cristo y ves esto, la oscuridad que esté obrando en ti, en tu vida, en tu campo, empieza a derrumbarse. Los ángeles empiezan a movilizarse
en tu favor de esta forma para el Evangelio. Tienes que ser capaz de verlo. Ah, entonces soy hijo de Dios, salvo de verdad. El Espíritu, la obra del Espíritu Santo, que se levanta a través de los hijos de Dios. Esto es algo que viene por causa del Dios Trino en ti. Por eso, lo grabado, la raíz y naturaleza. No se trata de que tengas que hacer algo más, sino mirar a Cristo y profundizar en Cristo. Y te darás cuenta que cada día tu relación con Cristo es más profunda, que cada vez estás más cerca, le conoces incluso más. Eso es la santificación que se levanta a ti. Es esa obra y esa relación estrecha con Él, que se estrecha más y más, la que trae sanidad a tu vida. Eso es la santificación que habla la Biblia. No se trata de cambiar actitudes. Tienes que realmente llegar a entender esto. Disfrutando de esto toda tu vida, un día estás en el cielo. De verdad, aquello que no entiende esto es porque no ha explicado el Evangelio a un no creyente nunca. Es porque no ha predicado el Evangelio a alguien que estaba totalmente muerto como un no creyente y no le ha ayudado a que pueda realmente crecer. No hay ni una vez en la que ha tenido ningún hijo, lo ha criado y lo ha llevado a casamiento. Aquellos que lo han experimentado saben lo que ocurre a lo largo del embarazo, los cambios que se generan cuando los acorde a la edad de los niños, cómo van creciendo, cómo ellos van cambiando. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando tiene 10 meses? ¿Qué le tengo que dar de comer en cada época? Los médicos lo conocen todo muy bien, incluso los enfermeros, porque las enfermeras o los médicos han visto miles de niños que vienen y van en el hospital, pero en el momento que si ellas no han dado a luz nunca, parece que lo conocen, pero no lo conocen realmente. Por eso, si tú no has visto tu vida donde estabas realmente muerto, ¿cómo vas a ayudar a una persona que es no creyente que viene a Cristo correctamente? ¿Has levantado a alguien desde que es no creyente para que se levante como alguien que puede salvar a otros? Si esta persona viene todos los domingos, ¿cambiará entonces? Tiene que ser algo real, ¿no? De verdad, de forma real, el Espíritu ha de estar obrando y tienen que ser capaz de poder creerlo. Es que todavía estoy en el punto número uno. Pastor, ¿cuándo vas a acabar? No te preocupes, voy a acabar. Si el número dos lo haré en el culto 2 y en el culto 3 hablaré la conclusión entonces. Por eso tenéis que disfrutar de lo que Dios os da. Por eso Pablo, antes de la conversión, él conoció su estado espiritual, de antes de la conversión, el tiempo de la conversión y después de la conversión. En nuestra iglesia, ¿por qué nos concentramos? ¿Por qué continuamente decimos concentración, concentración, entrenamiento concentrado? Por eso nosotros en la iglesia necesitamos tener el sistema donde cuando un nuevo creyente llega a la iglesia puede entrar bajo esta concentración.
Con programas o eventos en la iglesia no cambias a las personas. No puedes cambiar su estado espiritual teniendo celebridades simplemente. Celebrando cosas, con eso no cambias su estado espiritual. Tienen que entrar en la concentración. Dentro del secreto de la concentración. Para que lleguen a entender que no se trata de carne y sangre. No es por carne y sangre que tú recibes la salvación. No recibes la salvación a través de la relación con alguien. No viene por sangre o carne, sino que Dios te lo tiene que dar. No es dado por los hombres, sino que tenemos que ayudaros a que podáis tener esa relación personal con Dios restaurada personalmente con Él. Es la relación con Dios la que ha de ser restaurada entre yo y Dios. No se trata de los apóstoles. No se trata de seguir pastores con renombre o buenos pastores, sino que estés bajo la corriente de la iglesia, que estés bajo esa corriente principal en la que la iglesia ha de estar, y si está, que tú te involucres, que tú te introduzcas en esa corriente también. No se trata si el pastor es famoso o no, popular o no. Para que realmente puedas estar bajo la corriente del Evangelio. Para que fue, dice la escritura, fui a Arabia, donde estuve concentrado 3 años. Conclusión. Entonces, ¿qué es y cómo tengo que ayudaros? ¿Cómo Pablo tenía que ayudar a estos creyentes de Gálatas? ¿Simplemente los está gritando a través de la carta? No, ¿qué es lo que les está diciendo realmente? Y quiere, ¿y cómo va a ayudarles? ¿De dónde comienza el problema del hombre? Es lo que les está diciendo. Génesis. Es el comienzo del problema del hombre. No se trata de salir de Egipto. Tu cuerpo ha salido de Egipto, pero tu corazón y pensamiento todavía está en Egipto. Has de salir de la oscuridad. El libro de Éxodo. Y a través del libro de Levítico, entonces el culto de aquel que ha recibido esta salvación. Números. Empiezan a contar a las personas cuántos somos y empiezan a dividirse en 12 tribus. Es la estrategia para el evangelismo que aparece en la Biblia. Y después Deuteronomio, donde Moisés habla con futuro para la siguiente generación antes de entrar en Canaán, enseñándole la oración. Después de Damasco, Pablo, que conoció a Cristo de camino a Damasco, él entró bajo esta concentración en este tiempo, donde reentendió el mensaje que Dios desde un principio había dado. De verdad, ¿cuál es el estado del no creyente? ¿Por qué ha de ser Cristo? La razón por la que había de morir en la cruz y resucitar. Entonces, aquellos que estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra identidad y autoridad?
en Él, en Cristo. Entonces, el evangelismo de Darapán, el evangelismo bíblico, ¿cómo vamos a comenzar y hacer la evangelización mundial en el campo? ¿Qué es el evangelismo de Darapán? La obra que se levantó en el aposento alto de Marcos ha de levantarse en mi vida, desde mi vida hasta Roma, la oración. Este es el contenido del primer contenido, del primer, o sea, del contenido del primer nivel de entrenamiento para el evangelismo. Pablo de camino a Damasco se encontró con el Señor resucitado. Desde ese momento pudo reentender el Pentateuco que Moisés dejó escrito y se concentró durante 3 días para poder ayudar de forma concreta a un nuevo creyente cuando se encontraba con él, alguien que Dios había puesto en su camino. Y tenía el mensaje de tal forma para cambiar lo grabado y que este mensaje sea su nueva naturaleza. Has de tener esta misión en ti. ¿Por qué las personas a las que yo he compartido el Evangelio se tambalean? No es por los falsos profetas en sí, sino que en mí hay algo que todavía no ha cambiado, algo que está en mí desde antes del Evangelio. No se trata de otra cosa, sino que no ha cambiado en mí. Es la torre de Satanás que está plantada en mí antes que la de Dios. Eso hay que cambiarlo en una persona. Y esa es la misión que Dios nos da a través del libro de Gálatas. ¿Por qué Dios, que había predicado a través de Pablo el Evangelio a todos ellos, se tambalean? Que, que venga alguien a decir, tenéis que recibir la circuncisión y que por eso se tambaleen. ¿Cómo esto es posible? Y para bloquear el Evangelio que realmente Dios había predicado en ese momento, tenían que atacar a Pablo de alguna forma. Yo no sé cómo esta época es tan idéntica a este tiempo. Cómo Satanás obra de la misma forma que obró en contra de Pablo en esta época también. ¿Es Pablo entonces? Es el evangelio que Pablo predicaba. ¿Pablo era perfecto? ¿Pablo es que era perfecto, que por eso obraba Dios así? No, no era Pablo en sí esa figura, sino el evangelio que Pablo predicaba. ¿Nosotros seguimos a Pablo o seguimos el evangelio que Pablo predicaba? ¿Nosotros miramos a las personas o miramos la obra de Dios que está obrando a través de la persona? Si estáis en las iglesias de Galacia, ¿qué vais a hacer? Si Dios nos está diciendo de ir a esas iglesias a hacer esto que Pablo estaba haciendo. Tenéis que encontrar esta misión que nos es dada a través del libro de Galacia, de Gálatas. Lo diré en el segundo culto. Los nuevos creyentes se tambalean. Se tambalean incluso los creyentes de muchos años. Por eso, aquellos que son las fuerzas especiales tienen una misión especial. La misión es cambiar lo grabado, raíz y naturaleza que hay en los creyentes y en los nuevos creyentes por el Evangelio. Tenéis que, por eso, la necesidad de tener el sistema para cambiar este contenido. Entonces, mañana me voy a Japón. Y también el grupo de las mujeres van a Japón. Una persona que yo conocí, que era no creyente, recibió el Evangelio y han pasado los años y ahora es anciana de la iglesia y va a las misiones
con su equipo para hacer el ministerio. Pero en esta ocasión ella ya dice que no va a ir y va a enviar a un discípulo suyo. Entonces yo doy gracias a Dios. Porque es la anciana Jason Bu quien va a ir en esta ocasión. Y su tío era monje budista. Y ella de jovencita, para cambiar su destino, cambió su nombre, porque es lo que dice el budismo. Pero ha conocido el Evangelio. Ella desde pequeña tenía esa aflicción donde sentía que necesitaba algo y no podía cambiar. Pero Dios un día la hizo conocer a Cristo. Y Dios empezó a obrar a través de él, de ella. Y ahora han pasado 25 años y ella está yendo a las misiones a predicar el Evangelio como una evangelista. Es porque se ha levantado como esa torre absoluta de Dios que ahora es utilizada para salvar otra nación. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has salvado cuando estábamos muertos. Que no podamos ser engañados por un evangelio diferente, sino ser llenos de solo evangelio. Que el evangelio que está en mí se esté grabando con este solo. Que sea el tiempo donde pueda entrar bajo esta concentración y recibir la fuerza en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.